Dios por ello. Sabemos que no es una garantía nunca el hecho de que cada día podamos despertar, sino es un obsequio del Señor dentro de su plan, en su gracia, podernos dar un día más de vida, poder estar aquí para exaltarle, para escucharle, para hablar de lo que hemos aprendido a través de su palabra también en las alabanzas. Y esa es una hermosa y gran bendición, hermanos. Doy gracias a Dios por cada uno, gracias a Dios que quizá entre luchas, jaloneos, empujones y apresuramientos, pero ya todos podemos estar, o la mayoría, y pues sabemos de hermanos que esperemos puedan acompañarnos también, hermanos. Bien, hermanos, pues nuevamente, gracias a Dios, tenemos el gusto de que nos acompaña un hermano de la iglesia Sinaí. Hermano, ¿les puede decir su nombre para que los hermanos le escuchen? Sí, mire, soy el hermano Aurelio Vallejo. Aurelio Vallejo. Gracias a Dios por ello. ¿Cómo le decimos? Bienvenido. Bienvenido, hermano. Dios le bendiga. Ok, pues gracias a Dios entonces. Hermano Darío, un gusto verlo también. Ahorita en el medio tiempo lo vamos a abrazar todos también. Ya está recuperándose también nuestro hermano. Gracias a Dios por ello. Bien, vamos entonces a nuestro estudio en la primera sesión de nuestro servicio dominical, de nuestro servicio de Día del Señor. Estamos estudiando en la carta a los Efesios. Por favor, les invito a que vayamos para allá. Efesios, vamos al capítulo 6. No haré otra vez la misma introducción de qué trata todo, capítulos 5 y 6. Solo entender que el Señor dice que hay que ser llenos del Espíritu y que una característica de esta llenura, de este gobierno cada vez más del Espíritu en nuestras vidas, es en el área de las relaciones interpersonales y cómo nos sometemos unos a otros. Nos sometemos al que tiene autoridad sobre nosotros y los que tenemos autoridad sobre alguien más, nos sometemos a ellos amándoles, cuidándoles de esa forma. Ya sea en el hogar el esposo y la esposa, los padres con los hijos y el empleador con su empleado o el patrón con su trabajador, que es la parte que estamos viendo ahorita en el capítulo 6. Ahora, capítulo 6, y noten por favor, solo para volver a retomar la idea, verso 5, déjenme leerlo ahí, siervos, recuerden que esta palabra es esclavos, era la manera en que estaban ellos viviendo en ese tiempo también, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Y el siervo al igual que la esposa y al igual que los hijos, ellos van a someterse en el sentido que la Escritura lo dice, a sus amos con una buena actitud, con un esfuerzo genuino. Dice, porque lo haces como para el Señor y no para los hombres. No para que te vean solamente, sino porque estás sirviendo al que te ve permanentemente. Y después veíamos que al hablar del siervo, el apóstol Pablo pone en medio de esa idea del siervo y del amo, que es en el que va a hablar versículo 9, él pone un principio el cual debe regir a ambos, tanto empleados como los patrones. Y le llamamos la meta sublime del empleo. Y vea lo que dice el versículo 7, sirvan de buena voluntad, con esfuerzo, con regocijo, pero con esfuerzo, dando más de lo que se espera de ustedes, como al Señor y no a los hombres, verso 8, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ya sea el siervo o el libre, debe servir de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y estábamos en la parte intermedia de esta idea, en la cual dice, porque cada cosa que hagas, cada cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y explicábamos que hay una idea equivocada en este pasaje, a veces al leerse e interpretarse, como sucede con muchas porciones de la Escritura, en las cuales cuando vemos acerca de una bendición, cuando vemos acerca de que el Señor pagará a los que hacen el bien o las bondades del Señor, inmediatamente todo lo trasladamos. Por ejemplo, aquel texto de Romanos capítulo 8 donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
y decimos, ¿verdad? Bueno, al final de cuentas, todo va a mejorar. O en este caso, ok, si haces lo bueno, Dios te va a retribuir, que aunque tu patrón no te quiera reconocer, va a venir un reconocimiento. Y la gente, pensando que esa es la promesa acá, siempre están esperando que venga ese resultado positivo bajo una circunstancia a veces adversa. Y cuando no llega, pueden sentirse frustrados. Pero es que eso no es lo que nunca dijo Cristo. No hay un texto en la Escritura que garantiza que las cosas o en mi vida yo voy a tener, vamos a decirlo así, las bendiciones plenamente en esta tierra, materiales, de bienestar o de trabajo. No lo hay. Algunos utilizan el Antiguo Testamento para hablar de que yo te bendeciré tu arteza de amasar, bendeciré tu campo, bendeciré tus animales, bendeciré. Pero quieren sacar esa promesa y esas bendiciones literales a la promesa del Antiguo Testamento y trasladarlas ahora, pero no quieren sacar las maldiciones que están bajo aquel pacto en el cual dice, pero si no lo haces yo voy a maldecir todas estas mismas áreas. Eso sí ya no nos conviene, ya no lo sacamos para trasladarlo. Las aflicciones son parte de la vida cristiana. La pobreza es parte de la vida cristiana. Tampoco hay ningún elemento en la Escritura que diga que el Señor va a hacer a todos en un estatus económico medio. Tampoco lo dice. De hecho, Él dijo, a los pobres los tendrás. De hecho, Santiago dice, cuando entre alguien pobre a la iglesia, lo tienes que tratar con el mismo amor. Y a veces, malinterpretando esto, esperamos algo que el Señor nunca ha dicho que iba a suceder. Y el caso es este. Sabiendo que cada uno recibirá del Señor la cosa buena, dice, sea siervo o sea libre. Y estando en ese punto, explicábamos, nos quedamos ahí la vez pasada, que hay una recompensa. Pero explicábamos claramente que esa recompensa, dice la Escritura, dice que esa recompensa es eterna en los cielos. Que esa recompensa la tiene preparada el Señor, una recompensa inmarchitable, una recompensa que no va a morir como muere todo lo que hay en este mundo, todo lo creado, algo eterno en los cielos, guardado con Cristo. Estuvimos hablando de eso. Porque en Colosenses capítulo 3, cuando está tratando el mismo asunto, él habla utilizando la misma idea. Ve conmigo para tenerlo, por favor, también en nuestra mente. Colosenses 3, nota lo que dice el verso 23 en adelante. Todo lo que hagan, sigue hablando del empleado y su patrón, o el esclavo y su amo. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Te suena igual a Efesios capítulo 6? Y luego dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa. Y si nos quedáramos ahí tendríamos otra vez la misma dificultad. Pero en Colosenses se nos dice la recompensa de la herencia. Y ese término se refiere a la promesa de la eternidad y la bendición en Cristo para siempre con el Señor. Y luego dice, es a Cristo el Señor a quien sirven. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Eso es lo que debe motivarte a hacer las cosas correctamente. Ahora, en esto estábamos y quiero terminar este punto con lo siguiente. ¿Por qué el creyente debe hacer todas las cosas de buena voluntad? O como dijimos, de una manera entregada y generosa, evidente, no para ser visto, sino algo que es diferente a todo lo que normalmente se hace. Porque decíamos que este es un asunto de la evidencia de salvación. Es decir, normalmente un trabajador, y más cuando está siendo presionado por un amo perverso, ese trabajador no va a querer hacer las cosas si tiene un odio por su amo. Pero el texto nos dice, pero que nosotros debemos de soportar aún a los que sean difíciles de aguantar. Y que debemos a tener un servicio por el cual se beneficie esa persona. Estos son indicativos solamente de las nuevas criaturas y solamente ellos pueden llevarlo a cabo. De tal manera que las buenas obras se convierten en una evidencia de la genuina salvación. Ahora, hablando de esto,
Déjenme ver justamente dónde estábamos. Veíamos en Efesios 2:10, dice lo siguiente, lo leo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Explicábamos que si yo he creído en Cristo al momento de arrepentirme y ver mi condición, al entender el Evangelio, al ver que merezco el infierno por la eternidad y darme cuenta de que Él es solamente santo, yo vengo, pido perdón a Él, dice que en ese momento somos hechura suya, nueva creación. ¿Y para qué? Dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Si un creyente no puede hacer buenas obras, si un creyente no puede cumplir estas instrucciones que aplican en el trabajo de un creyente. Yo hacía la pregunta la semana pasada, ¿quién falló? ¿El Creador? Fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, una práctica permanente en vidas, en una forma de vida que los demás al verlo, dice la Escritura, será tan clara como la oscuridad y la luz. Será tan claro que los hombres verán vuestras buenas obras y glorificarán a su Padre que está en los cielos, porque ustedes son luz en el mundo. Y una ciudad, dice, asentada sobre un monte no se puede esconder, es decir, la luz se hace evidente. Y es que son esas obras las que el Señor nos manda hacer porque nos creó para hacerlas, para vivir de esa manera. Entonces, acompáñame a Tito capítulo 2, verso 14, por favor. Para ir optimizando un poquito el tiempo, le voy a pedir a mi hermano que me ayude a poner en esta ocasión los textos. Tito 2:14. Dice el pasaje, Él se dio por nosotros, escucha, para redimirnos de toda iniquidad. Es decir, en primer lugar, nos compró y nos sacó del estado en el que estábamos. Toda iniquidad, esa era nuestra forma de vida, ese era nuestro estatus normal. Esa era la característica nuestra, vivíamos en pecados y deleites diversos permanentemente. Cuando Él nos compra, dice, y nos saca de toda iniquidad, nota por favor el resto de la obra del Señor en nuestras vidas. Y purificar para sí un pueblo para posesión suya, santificados, justificados, limpios de pecado, hemos sido declarados perdonados. Pero no solo eso, celoso de buenas obras. Nos encanta escuchar que el Señor nos compró de la iniquidad en la que estamos. Nos encanta escuchar que ahora somos su pueblo y que Él ha dicho eres perdonado. Pero eso no lo es todo. Dice, y purificar para sí ese pueblo, dice, celoso de buenas obras. ¿Qué es celoso? Una persona fervorosa en querer hacer las buenas obras. Una persona fervorosa, eso significa celoso. Alguien que tiene una pasión, es otra traducción de esta palabra, pasión por las buenas obras. Y dije aquella vez, no nos referimos a las buenas obras que este mundo hace. Recolección, dar, cosas como estas que lo único que hacen es inflar el orgullo de la misma persona, sino realmente una intención de beneficiar a los demás, cualquiera que éste sea. Por eso el apóstol Pablo dijo, trabaja y esfuérzate en trabajar para que tu dueño sea beneficiado, aunque sea una persona difícil de soportar. En la obra del Señor en nuestras vidas, hizo a un pueblo celoso de buenas obras para que pueda brillar en este mundo que es egoísta, que siempre busca la autosatisfacción. ¿Cómo nos identificamos nosotros en este sentido? La gracia del Señor, hermanos, está allí en nuestras vidas. Nos ha perdonado, ha hecho esta obra, dice, para que te caracterices por esta parte, un pueblo celoso de buenas obras. Ahora te das cuenta cómo ese andar en hacer las cosas de buena voluntad, como dijo el apóstol Pablo,
es una evidencia de quién eres? ¿Sabes? Va a pasar una de dos cosas. Al escuchar esto, o te ves reprendido en decir, ok, creo que sigo comportándome en muchas áreas de la misma forma. O debes de pensar y decir, creo que hay un problema en mi corazón. ¿Eres celoso de buenas obras? Ahora, Jesús nuestro Rey dijo en Mateo 5:16, como dije hace un momento, lo leo literalmente, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre, el Padre de ustedes, que está en los cielos. Y Jesús mismo identifica a quienes serán lanzados al lago de fuego. Ve conmigo a Mateo capítulo 7, verso 23. El Señor dice que muchos argumentarán en el día del juicio, dirán, Señor, Señor, ¿no prediqué en tu nombre? ¿No en tu nombre eché fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas eran evidencias y estas eran obras que realizaban particularmente los apóstoles. Y la idea es que hay personas que piensan que sus obras son casi apostólicas en sus propias mentes. O dicho de otra manera, es probable que haya personas que al escuchar, oh, tengo que hacer buenas obras, intentarán cubrir sus vidas con algunas acciones que puedan calificar por los demás como buenas obras, pero solamente, como dijo en el Antiguo Testamento, es un intento de cubrir con lodo una grieta. Y entonces le dicen al Señor, hicimos estas cosas. Y hay dos puntos aquí, verso 23. Entonces les declararé, jamás los conocí. En primer lugar, ese amor del Señor eterno que dice desde antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, el deseo del Señor o la voluntad del Señor de amar a un pecador, no por sus méritos, ya lo vimos el jueves, no por los méritos previsibles en Él, sino la decisión de amarle radica en el Señor. Dice, nunca te conocí, habla de esa relación de intimidad con Él. Primera cosa. Segunda cosa, apártense de mí los que practican la iniquidad. Esta persona y este grupo, estos muchos, eran practicantes no de buenas obras, sino de iniquidad. Y estas buenas obras que ellos pensaron que estaban haciendo, solo era un intento de poner una máscara frente a Dios, pero en realidad su práctica cotidiana seguía siendo la misma. ¿Cuál? Pecado. ¿Sigues pensando las mismas mentiras? ¿Sigues sintiendo los mismos deseos? ¿Sigues haciendo las mismas cosas? No creas, querido oyente, que el venir a la iglesia te librará del infierno eterno. Es una obra buena, pero eso no libra absolutamente a nadie. Tienes que ser perdonado y salvado por Cristo. Y la evidencia de ese perdón y salvación es que ahora deseas y andas en buenas obras. Alguien dijo una vez que el día de cuando estemos en el cielo será el día de las sorpresas, porque veremos a gente que no habíamos pensado ver y gente que pensábamos ver no la veremos allá. Bueno, es algo interesante decirlo de esa manera. Pero más bien, hermanos, ese día va a ser el día de la verdad. Y dejando de lado toda máscara, el Señor sí te conoce. Y el Señor sí me conoce. Y es ahí donde es lo importante, porque sirves a Cristo, no como los que quieren agradar a los hombres. Así entonces, siervos o amos, patrones o empleados que son hijos de Dios, porque recuerda que le está hablando a los que están en la congregación, deben tener fija en su mente la meta sublime del empleo.
Y la meta sublime del empleo es servir a Cristo y dar evidencia de la gracia por medio de sus buenas obras. Como dijimos, hermanos, tu trabajo se convierte en un ministerio diario delante del Señor. Ahora, hablemos entonces, ya hablamos del siervo, ya hablamos de esta meta sublime del empleo intermedia para ambos, pero ahora hablemos del amo y su relación con sus subordinados. Ve conmigo, por favor, a Efesios capítulo 6 y mira lo que le dice al amo. De una forma concreta. ¿Está bien el reloj? ¿Ya llegamos al tiempo? ¿Sí, verdad? Ok, ahora sí me sorprendí. Perdón, hermanos. Muy bien, noten por favor versículo 9. Y ustedes, amos, salud. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos. Es decir, sirvan de buena voluntad. Amos con los siervos y dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Servir con benevolencia, servir con fervor, ¿recuerdas? Esta es la palabra buena voluntad. Servir con entusiasmo, es decir, una inclinación de la persona a realizar actos de generosidad dirigidos a sus subordinados en este caso. El patrón cristiano se debe identificar por ser alguien que le interesa y cuida a sus empleados, que debe de ver sus necesidades y dar más de lo que se espera. ¿Notas lo mismo que el esclavo para con su amo? Pero ahora el amo para con su siervo. En la antigüedad, los esclavos eran considerados como posesión mía. Y aunque yo podría hacerlo, yo podía matarlos si yo quería y nadie me iba a hacer nada porque era mi posesión. Sin embargo, los esclavos solían ser muy caros. Y no era sencillo como que, voy a matar a este porque ya me cayó mal. Pero los torturaban, los maltrataban, los menospreciaban permanentemente. Y le dice a un amo cristiano, debes de ser generoso con ellos. ¿Por qué? Mismo principio, estás sirviendo a tu Señor y no a los hombres. ¿Qué debían evitar estos amos? Dice, dejen las amenazas. Contrario a pensar que los siervos van a actuar mejor si se les tiene presión, contrario a pensar que los empleados, vamos a usar un término que es el nuestro, ¿verdad? Contrario a que pensar que los empleados van a llevar a cabo la labor si se les amenaza, se les presiona, se les tiene un carácter de opresión sobre ellos. Y si hay alguien que está en autoridad aquí, recuerda que te está hablando a ti. Amenazar era declararles daño. Si no lo haces, entonces, dice una orden clara, cristiano, deja de amenazar. Deja de amenazar. En Colosenses 4:1 se manda a los amos a tratar a sus siervos con justicia. Nuevamente, ¿qué es justicia? Esas buenas obras de un creyente. Tratarlos con equidad, ya que es un ser en lo primario, pero lo más grande, es un ser hecho a la imagen de Dios. Ya les platicaba yo cuando iniciamos este tema, cómo en el tiempo en Estados Unidos, cuando estaba la esclavitud, particularmente en el sur, cómo tenían a los esclavos trabajando en diferentes áreas, el algodón, he visto en algunos documentales, las vías de ferrocarril, y cómo ponían a predicadores, falsos predicadores, a decirles, no sean respondones, obedezcan a sus amos, porque la palabra de Dios dice que debes de servir a tus amos y todo eso. ¿Y por qué digo que eran falsos, maestros? Porque el mismo texto hace un balance perfecto y dice, y tú, amo, no deberías hacer eso con ellos. En última instancia, la razón es esta. Porque tienes un amo en los cielos y tú y tu esclavo son consiervos del mismo Señor. Delante del Señor son consiervos de un mismo amo.
Y fue Dios quien te concedió dicha autoridad y no hace acepción de personas, es decir, no tiene favoritos. ¿Has escuchado esa frase? Yo soy el favorito de Dios. Ay, ¿por qué eres el favorito de Dios? Porque a mí me dio y me puso y me dice la Escritura, Él no hace acepción de personas. Literalmente, la traducción de esta frase es, no tiene favoritos. El punto de la autoridad y sujeción no es favoritismo. Es una estructura sabia del Dios, creador de todas las cosas. Y una estructura bajo la cual las cosas pueden funcionar, pero sobre todo una estructura en donde ambos solamente son consiervos del Señor, llevando a cabo diferentes labores. Dijo Pablo de esta manera, no pueden todos ser mano, ni todos ser pie, cada uno debe tener una función. Y es ahí donde el creyente, cuando entiende esto, se goza en la posición que el Señor le dio. Ahora, quiero aclarar algo. No estoy a favor de decir, ahí quédate y no debes de moverte de ahí. Pero estoy diciendo que debes estar contento con lo que tienes ahora. Quiero que recuerdes una promesa, porque los postreros serán primeros y los primeros postreros. Y ha habido muchas maneras de interpretar esto, pero me gustó mucho una forma en que lo interpretó el pastor John MacArthur. ¿Cómo puede en una carrera, porque era la idea, cómo puede en una carrera el que va hasta adelante llegar al mismo tiempo que el que va hasta atrás? Y esa es la vida cristiana. ¿Cómo es posible que esto suceda? Bueno, la única forma es que los dos lleguen al mismo tiempo. Y ese es el punto. Dios otorga la misma gracia, la misma herencia y la misma recompensa de estar con Él y la eternidad. No importa el rango, no importa la edad, no importa la madurez. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. Tenemos un amo y debemos servirle. Termino con este texto, por favor. 1 Corintios 4:7. Algo sucedió aquí, no sé si le adelantaron a los relojes, ¿verdad? Pero bueno, pastor, a usted se le hizo muy rápido, ¿verdad? Dirá alguien más, pero no lo diga, guárdelo en su corazón, el Señor conoce su corazón. No, noten por favor 1 Corintios 4:7 y terminamos por favor con esto. ¿Listos? Léanlo ustedes, 1 Corintios capítulo 4, verso 7. ¿Qué dice? Una pausa. Yo estoy mal, ¿no? En el horario, ¿verdad? Faltan 15 minutos. Ni modo, hermanos. No, yo tenía la mente siempre de ver la media por el horario, la segunda enseñanza. Y yo dije, ¿qué me sucedió? Ahora estoy corriendo y bueno, está bien. Noten por favor 1 Corintios 4:7. Les pido una disculpa, vuélvanlo a leer, mi mente se perdió por unos segundos. Vuélvanlo a leer por favor fuerte. ¿Qué dice el versículo 7? Hermanos, quienes tienen autoridad, vamos a hablar padres con los hijos, vamos a hablar esposo con la esposa y vamos a hablar si en tu trabajo tú tienes un rango sobre otras personas. Este pasaje debe permear tu mente, debe cambiar tu manera de percibir las cosas y la mía, porque dice, ¿quién te distingue? ¿Por qué puedes pensar que eres superior a los demás? Esto no elimina el orden de autoridad y sumisión. Quiero decirte que hay una corriente en algunos llamados cristianos que hablan de no iglesia, de no liderazgo, de no pastor. Porque dicen, es que todos somos uno en Cristo. Utilizan textos como esos. O este pasaje que dice, ¿quién te distingue? Si hay distinción. Hay otros pasajes que dicen que Él no hace acepción de personas, ya lo vimos. Y el punto es, no debe haber alguien que se levante como superior a los demás. No es lo que está diciendo. De hecho, el apóstol Pablo, a través del apóstol Pablo, él afirma que la razón de ese orden de autoridad y sumisión no es una cuestión cultural.
Es impresionante cómo al ver algunos comentaristas de las Escrituras, hay algunos libros, ¿verdad?, antiguos de comentarios de las Escrituras, y sus argumentos son, bueno, es que en el tiempo del apóstol Pablo, lo común era el amo y el esclavo, y por eso habla de esa manera, como si entonces la palabra de Dios quedó clausurada, quedó metida en solamente una cuestión cultural en ese espacio, entonces para nosotros ya no aplicaría de esa misma manera. Y esto es un error. Pablo, argumentando acerca del orden de autoridad y sumisión, se remonta a la creación y dice, Adán fue creado primero, después Eva, por ejemplo, en cuanto a la autoridad de una pastora en una iglesia. Y él dice, no debe ser. ¿Por qué? ¿Porque es una cuestión cultural? No, porque Dios desde que creó, no fue que hizo al hombre y, híjole, se me olvidó Eva, dame chance, ahorita no, eso indicaba una intención de parte de Dios. Y por esa intención de parte de Dios fue que Él estructuró todo el sistema social de su creación. Autoridad y sumisión. Entonces, cuando vemos pasajes como estos, ¿qué te distingue? No se trata de que no haya autoridad, se trata del carácter pecaminoso que aún radica en nosotros, que nos hace sentirnos más hijos de Dios que otros hijos de Dios. Que hay algo en mí que el Señor ve de una manera especial y que no está en otro. Este es un engaño. Dice la Escritura que Él quiso salvar. Vean su vocación, dijo el apóstol Pablo, ni son sabios, ni son muchos poderosos, sino que lo vil del mundo escogió Dios. ¿Cuál es la razón? El poder de Dios se manifiesta mejor en algo que no tiene nada de belleza. Se va a ver bello su poder. A algo que tiene su propia belleza y ahí no va a resplandecer el poder de Dios. Por eso, escúchalo así con el término que hemos aprendido constantemente, por eso te escogió el Señor, porque lo vil del mundo escogió para resplandecer Él sobre ti. Esto es bien interesante. Entonces, ese es el punto. El punto de la arrogancia. Les decía, ok hermano, entonces si tú tienes autoridad, no hay nada que te distinga. ¿Qué tienes que no recibiste? Me queda bien claro que no se trata la predicación, y para los hermanos que se inscribieron en la predicación y enseñanza expositiva, vamos a ver ese tema. No se trata de hablar de nuestras experiencias y vivencias, aunque a veces puedes usar algo para una ilustración. Pero yo recuerdo una ilustración. Recuerdo en una ocasión ir a una conferencia muy famosa en la Ciudad de México, en un edificio enorme allá, y era de cristianos. Y voy a compararlo con otra cosa, pero con otro evento en el que fuimos, por ahí fuimos el hermano Jorge y yo. Pero cuando fuimos acá, fui con mi esposa, estábamos recién casados, y creo que ya les he platicado de esto. Realmente había artistas, escúchame lo que quiero decir, artistas y estrellas en esa reunión, porque algunos escritores cristianos, algunos cantantes cristianos se comportan como tal. Ahora, yo analizo mi corazón y digo, y en mí había un rencor y amargura y orgullo, ¿es cierto? Pero la cosa es que eran personas que no te les puedes acercar. Literalmente estabas viendo estrellas. Y en ese momento yo me sentí como que, y lo hablaremos en la predicación siguiente, pero me sentí como frustrado en decir, ¿ellos irán a un cielo más elevado que el nuestro? ¿Estarán en calles de perlas y yo en las de oro o cosas como estas, ¿no? Porque, ¿qué te distingue? Dice el texto. Debo decirlo, en esa misma reunión, la única persona humilde ya estoy exagerando, les digo que tengo amargura en mi corazón, pero una persona humilde y bien conocida en ese tiempo fue Marcos Vidal, un cantante.
él estaba allí con los demás, platicando con los demás, como si estuvieras acercándote al hermano Jorge y ¿cómo está? Bien, hermano, y firmando sus discos porque le pedían que lo firmara con una humildad así. O sea, decías, este es como yo. Pero había otros que bien extraño. Para mí fue un abrir de ojos en un sentido, yo no había tenido esa experiencia. Pero después, con el hermano Jorge, fuimos a una conferencia a la Ciudad de México. Y algo que me llamó mucho la atención. Tú veías a pastores como Miguel Núñez, estaba el hermano Evis Carballosa, estaba Henrito Lopilo del Grace, estaba Luis Contreras, el que traduce la voz de MacArthur en español, una voz así grave, así fuerte. Pero lo interesante, te acercabas a ellos y le decías, hermano o pastor, no, dime Luis. Sí. O sea, y tú te sentías como que, ay, no, ¿cómo le voy a hablar así? Pero era un ambiente de hermanos. Lo que quiero decir es que cuando Pablo está hablando de esto en la congregación había amos, había esclavos, y se sentía esa tensión entre unos y otros. Y dice, oye, son consiervos. ¿Quién te distingue o cuál es la diferencia? Tú como amo debes amar a los que están bajo tu autoridad. Tú como esclavo debes amar a tus patrones. Y luego recuerdas aquel texto, y más si el que se beneficia es otro cristiano. Esto es sumamente triste muchas veces. Es para el hermano tal. No, él me puede esperar, no pasa nada. Es para el pastor. No, está bien, tengo otro trabajo, pastor, usted me entiende, ¿no? Por ejemplo, si hacemos algún trabajo entre nosotros. Dice, no, hazlo mejor. Da más de ti. Entonces, si tienes autoridad, solo recuerda esto. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, si Dios te puso ahí y te dio eso, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te enorgulleces y presumes de algo que simplemente fue la misma gracia de Dios la que te lo proporcionó? Así como la misma gracia de Dios no se lo proporcionó a otro por su sabiduría del Señor. Hermanos, debemos brillar en esa área que es crítica, nuestros empleos. Entonces, así se deben ver jefes o empleados cuando son hijos de Dios. Somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. Y concluyendo, y una evidencia y resultado de su control, dirección y capacitación permanentemente es la sumisión a los demás. Las 3 esferas de las relaciones personales básicas e importantes del creyente requieren esta capacitación del Espíritu Santo. En casa, escucha, esposa, por favor, ya extrañaba a ese pato salvaje. No se crea, hermano. En casa, ¿cómo se ve esto? La esposa sujetándose al liderazgo de su esposo. Recuerda, no conoce a mi esposo. Sí lo conoce el Señor. Sí conoce a su esposo y sí conoce a tu esposa. Pero se ve de esta manera cuando tu mujer está siendo controlada por el Espíritu. Buscas intencionalmente el liderazgo de tu esposo para apoyarlo. Así se ve. Si no quieres hacerlo, es que no estás dejando que ese espíritu te controle. No estás matando tu pecado. ¿Cómo se ve el esposo? Bueno, un esposo que la cuida, la ama con ternura y la provee. Pero para que esto suceda, requieren ambos el control del espíritu. Suele pasar que cuando alguien va a ir a compartir el evangelio a otros, o cuando un pastor va a predicar, le pide al Señor, Señor, lléname de tu espíritu porque quiero decir lo correcto. Y se requiere llenura del espíritu para poder vivir en casa con otra pecadora igual que tú. Se requiere la llenura del espíritu. Los hijos creyentes, para obedecer complacientemente a sus padres, y estos a su vez para sustentarlos y criarlos en las verdades de Cristo, ambos requieren la plenitud del Espíritu Santo. En el trabajo,
los empleados para obedecer y servir con entrega a sus patrones como lo hacen a Cristo. Y los jefes creyentes mostrando el amor de Cristo, teniendo consideración por sus subordinados y cuidado hacia ellos, requieren que el Espíritu Santo sea quien los dirige. Necesitamos, hermanos, ser llenos del Espíritu. Cada vez más, en cada paso, para cada relación, y en esas relaciones exaltar a Cristo y darle gloria en nuestras vidas. Al analizar esto que estamos hablando, siendo honesto, ¿cómo se hace evidente que el Espíritu está controlando tu vida en tus relaciones personales? ¿O cómo no se hace evidente? Y más bien la evidencia es que falta realmente menos de ti y más de Él. Vamos a orar, hermanos, puestos en pie.